Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Siempre es un gusto recibirlos, darle la bienvenida a esta su casa para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a conversar sobre la resolución del pasado viernes que el juzgado cuarto de sentencia de la jurisdicción de San Salvador diera en torno al caso conocido como CELENEL. El día de ayer tuvimos precisamente a dos abogados prestigiosos de la contraparte, ya lo habíamos adelantado. Esta noche vamos a conocer una postura completamente diferente. Vamos a analizar sobre el impacto que va a generar positivo y negativamente, si es el caso, la resolución en comento. Esa es nuestra propuesta de esta noche. En estudio, con gusto, le damos la bienvenida al doctor Héctor Hernández Turcio. Doctor, muy buena. Un placer tenerlo en su casa nuevamente. Buenas noches y buenas noches a la exmagistrada Mirna, al doctor Omar Pastor, a la población que sé que nos está oyendo para juzgarnos también a nosotros la posición que tenemos. Por supuesto, también señores, esta noche, ya lo adelantó el doctor Hernández Turcio, le damos la bienvenida a la doctora Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia. Un placer tenerla acá. Gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto para mí estar acá compartiendo pues la preocupación de casi toda la población salvadoreña en relación a la problemática de corrupción que tenemos en El Salvador. No, gracias a usted por hacernos parte de su agenda. También, señores, en estudio nos acompaña el doctor Omar Pastor. Doctor, un gusto también tenerlo en su casa. Nuevamente contigo, gracias. Con todos acá. Igual. Me alegra mucho que tratemos problemas de este tipo. Perfecto. Señores, en estudio número 2 de Canal 33 también nos acompaña con gusto al licenciado Ramón Villalta, representante de Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Un gusto tenerlo, licenciado Villalta, también en su casa. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con la población y aclarar puntos que se han estado manipulando en este caso de CELENEL. Perfecto, sobre ese tema nos vamos a esta noche a centrar para desarrollarlo. Antes, saludamos, señores, como todas las noches, a quien hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos rápidamente, caballeros, la dama también y por supuesto Ramón Villalta, ya vamos a darle la palabra. Y ustedes que se encuentran en cualquier punto, dentro y fuera del territorio nacional, déjenme comentarle que el Estado y CELENEL Green Power alcanzaron un acuerdo marco con el que se da una solución integral al diferendo existente por la composición accionaria en la sociedad La Geo, SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Y en este acuerdo marco está relacionado la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil, únicamente del delito, ya vamos a hablar de eso, la cual era extensiva a todas las personas naturales de las cuales se encontraban precisamente sometidas a este caso. Arranco con usted, magistrada Mirna Perla, para conocer un poquito sobre la resolución. ¿Cuál es su interpretación de la pasada resolución del viernes en el Juzgado Cuarto de Sentencia de la jurisdicción de San Salvador, donde no solamente se extingue la acción civil, sino que se cambia la tipificación de doloso a culposo y era un delito que previamente ya había caducado? ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Bueno, que realmente ha habido una manipulación, lamentablemente, en la que han participado todos los sujetos activos de este proceso, ¿verdad? En primer lugar, el señor fiscal, el fiscal y los delegados de la Fiscalía, que precisamente yo creo que no han logrado cumplir con su papel, ¿verdad? Porque la Constitución le establece claramente a la Fiscalía que debe defender los intereses del Estado y de la sociedad. Y de hecho, pues el convenio marco no habla en el artículo 3, en la condición no suspensiva de funcionarios públicos. Sencillamente se está hablando de los empleados presentes, futuros, pasados, todos, ¿verdad?, de la entidad de Enel El Salvador, y en forma arbitraria pues se ha logrado hacer este arreglo, esta negociación que va extra a este convenio. A mí me parece pues como parte de la sociedad civil organizada que velamos por los intereses más caros de la sociedad, que CEL al menos debería de apelar en este caso, ¿verdad? Todavía creo que tienen un término para el día de mañana para poder apelar, porque sería lo más sano. Si no, obviamente, pues aquí no va a parar el cuento, ¿verdad? Bueno, estaríamos hablando, ex magistrada, tienen hasta el viernes porque como no hay nadie en detención, son días hábiles. Sí, lo que pasa es que el presidente de la República ya adelantó que van a respetar esa resolución y que no van a hacer... Bueno, yo creo que precisamente esa es la necesidad de plantear públicamente al mismo señor presidente de la República que escuche otras opiniones. Sé que es una persona, es un maestro muy respetuoso de la opinión de los demás, y por eso estamos haciendo este esfuerzo. Perfecto. Vamos a irnos a estudio número 2 de Canal 33, donde nos acompaña, ya le dimos la bienvenida al licenciado Ramón Villalta, representante del ISD, Iniciativa Social para la Democracia. Licenciado Villalta, bueno, usted estuvo presente en el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador, y usted, voy a arrancar con esas palabras porque usted las esbozó acá en una nota que nosotros presentamos en las diferentes emisiones de teleprensa. Usted decía, señores, este día no vimos a la Fiscalía, solo vimos nada más a dos entes que se unieron para defender un solo sentimiento. Cuénteme un poquito, ¿a qué se estaba refiriendo? Bueno, estaba refiriéndome a que, tal como lo vimos el día de ayer, en la entrevista que usted mismo estaba conduciendo, a personas que obviamente en tanto son pagados y contratados para defender a los imputados, solamente dan a conocer de manera parcial la posición y de lo que está ocurriendo en el caso, y no dan una visión mucho más integral de lo que sucede. Por ejemplo, cuando el señor abogado Mason se refiere a que este caso prácticamente en el Juzgado Séptimo de Paz ya habría prácticamente que concluido porque la jueza de ese juzgado lo había declarado en crisis. Sin embargo, lo que no contó es que esa resolución de la jueza Séptimo de Paz fue apelada ante la Cámara correspondiente, y la Cámara le corrigió la plana a la jueza indicándole que no había un caso en crisis, que ella únicamente se estaba remitiendo al análisis de un marco normativo, cuando en este caso hay un conjunto de leyes que se estaban violentando, además de estar violentando la Constitución.
El mismo señor ayer hace una referencia que no existe violación a la Constitución y leyó prácticamente el artículo 120 de la Constitución, en la que él señalaba que en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público deberán estipularse plazos y etcétera. Y aquí decía, aquí no está la geotermia, aquí no hay pozos geotérmicos y por tanto esto no está contemplado dentro de la Constitución. Lo que pasa que al señor Mason se le olvidó leer el artículo 103 de la Constitución, en la que en su segundo inciso dice: el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación. Y el artículo 131, que indica lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa, le corresponde a la Asamblea Legislativa en el ordinal 30 aprobar las concesiones. Aquí se remite al artículo 120, pero obviamente cuando se hace una lectura integral de la Constitución, si el artículo 103 está indicando que el subsuelo pertenece al Estado y solo podrá concesionarse, entonces implica que se violó el artículo 103. Esto no lo leyó el señor Mason. Entonces se ha presentado una visión parcializada. ¿Qué es lo que vimos el día de la audiencia especial? Vimos a un fiscal que se presenta, son llamados por parte del juez a todas las partes para ponerse de acuerdo el orden en que se iban a abordar los temas. La defensa le solicita al señor juez que le regale 5 minutos para ponerse de acuerdo, porque ellos, como defensa, era un equipo constituido como por 10 abogados. Lo que causó conmoción en el grupo de periodistas que estaba al interno y en algo otras personas que estábamos viendo esto, es que todo el grupo salió liderado por el fiscal general de la República para ponerse de acuerdo en el orden que iban a abordar los temas. Inmediatamente vimos al señor fiscal de la República argumentar a través de sus fiscales auxiliares y posteriormente él personalmente, en el que pedía la eximir de responsabilidad civil a los imputados y se remitió al acuerdo marco y estableció en su defensa o en su planteamiento de que el artículo 3 indicaba, y lo leen textualmente el artículo 3, pero nuevamente lo que tenemos es que leyó del artículo 3 solo la primera parte y al señor fiscal se le olvidó incluir el segundo párrafo o el 3.2 que corresponde al artículo 3. Solo se remitió a la primera parte. Y el artículo 3.2 establece de manera específica quiénes son los beneficiarios de que queden exentos de la responsabilidad civil. Y este, número 2, se está remitiendo precisamente a los empleados, a la empresa y a los empleados, a los ejecutivos, a los funcionarios que son parte de la empresa Enel. Entonces ahí vemos que también al momento de que el fiscal presenta la petición ante el juzgado, lo hace estableciendo un análisis o una petición de manera parcial sin ver la integralidad del documento del acuerdo marco que él mismo firmó. Okay. Y luego vemos a un fiscal que cuando la defensa presenta la petición de modificación del delito, el fiscal general lo que expresó fue que la fiscalía estaba en consonancia con esa petición que estaba haciendo la defensa. Entonces, lo que estamos viendo aquí prácticamente es que habían dos defensores, uno del Estado y uno privado, pero no había ningún acusador o ningún defensor de los intereses del Estado salvadoreño. Licenciado Villalta, debo preguntarle primero por el tiempo, rápidamente. Y usted que le da seguimiento por la institución a la cual dignamente representa, ¿es normal que la Fiscalía General de la República acompañe peticiones de esta naturaleza en casos emblemáticos y de esta envergadura? Bueno, lo que hemos visto es a una fiscalía que en los casos de esta naturaleza está teniendo una actuación en la que judicializa casos para llevarlos a un punto para que queden sobreseídos. Este caso de Enel pretendieron que se cerrara en la fase con la jueza de paz. Como esto no se pudo porque la Cámara intervino,
pretendieron que se concluyera en la fase de instrucción. Como no pudieron, terminaron llegando a esta fase, y por eso es que ellos han argumentado, nunca debió haber llegado a este nivel. Ok, perfecto. Síganos acompañando, vamos a seguir desarrollando el tema. Regreso acá a estudio y voy con usted, doctor Héctor Hernández Turcio, la misma pregunta. Solo una situación de la que habló mi amigo. No hubo partes, si hubo una sola parte. O sea, no podemos hablar que hubo partes porque ahí todos eran defensores. Eran defensores, los defensores naturales, por supuesto los imputados eran defensores, el fiscal era un doctor, y los agentes también eran defensores, y los jueces, ¿verdad? O sea, ahí todo el mundo actuó para sacar la conclusión que querían sacar, solamente. Y cuando solo hay una parte, si esto es bueno mencionarlo, no hay partes, porque se llama parte porque hay dos, pero ahí solo había unos que estaban en la misma dirección. Pero quiero empezar con esto. Yo el día de ayer que se presentó mi amigo Arturo Mason, me mencionó. Sí. Y yo creo que me mencionó mal porque me quiso dar a entender que yo no conocía el caso. Y ciertamente el caso del tribunal no lo conozco, pero las movidas que hicieron ahí, esas sí las conozco. Son cosas distintas, ¿verdad? Un momento. Entonces, uno debe entender, para que el público lo comprenda, que quiero objetarle una cosa. Quiso de manera burlesca decir que los pozos de agua son del subsuelo y que equivalen a la geotermia. No, hombre, esto es una cosa increíble, pues es un cuento de primaria. Si la geotermia, no cualquier país la tiene. La geotermia es un don de la naturaleza que no cualquier nación la tiene. Nosotros somos uno de los privilegiados en eso. Entonces no se puede comparar un pozo de agua con un pozo de geotermia. Y hay que conocer que en tiempos de don Víctor de Sola, cuando sale la cepa, donde todavía los salvadoreños éramos honrados, ¿verdad? Todavía teníamos esa escasez por lo menos presente, don Víctor de Sola, las Naciones Unidas desde 1960 le dieron la oportunidad de investigar todo el sistema de geotermia que había en El Salvador. Y en 1975 se le entró a ese problema. Y de 1975 a 1978 fueron años de gloria porque se especializaron y se empezaron a abrir estos pozos. ¿Cuándo fue el problema? El problema empezó en 1998, cuando entra el neoliberalismo, cuando nos obligan a entrar en la globalización, cuando el consenso de Washington dice o se meten o se hunden, y nosotros aprovechamos la fuerza del imperio, que por cierto también estuvo en el tribunal, ¿verdad? Que esto hay que mencionarlo. La parte más fuerte que estuvo el día del juicio eran los que estaban de la embajada norteamericana allá adentro, claro, aquí voy a hacer un paréntesis, que va a ser un juez, ¿verdad? Porque aquí, según la Constitución, los jueces son independientes, pero no son libres, que son cosas distintas también. Entonces, como no son libres, se llenan de temores, y el miedo es una cosa natural. Pero qué temerosos han de haber estado de ver allí a los miembros de la embajada, probablemente con un color de pelo diferente a los salvadoreños que estaban ahí, para que se dieran cuenta que estaban ahí. Ahora, esta situación en que se encuentran de 1998 a cuando entra la ENEL, así muy rápidamente, primero se preparan para hacer las movidas. ¿Cómo se prepararon para hacer las movidas? Cambiando la ley de electricidad en el artículo 119, donde les dan permiso de que aquella gran casa que se llamaba CEL tuviera los cuartos definidos, pero no los autorizó a privatizar las cuestiones de la CEL, no los autorizó. Entonces se prepararon bien legalmente. Por eso yo oí que Arturo Mason hablaba de que todo era legal, y también el doctor Beltrán Galindo, sí, pero preparado
para que la ilegalidad se volviera legal, que son, es que esto es lo que hay que definir aquí. Ahora, cuando hacen eso, también hay que definir que no han entrado en ese proceso todos los que son culpables. No entraron ni los diputados que se atrevieron a cambiar la ley de electricidad, ni entraron los de la CIGEP de esa época, que son uno de los más culpables, ni entraron hombres que estuvieron dentro de la CEL haciendo esa serie de movidas, incluso una fuera de CEL en él. Por ejemplo, ahí hay un hombre que estuvo ahí poderoso, altamente poderoso dentro de la CEL, que ese tipo fue creador de sociedades en Nicaragua, en Chile y en Barbados. Entonces, quiero que quedemos claros de que nunca se ha hablado de esto, y hay que hablarlo para definir las cosas, que solo la superficialidad con que se han tocado los temas, incluso lo que dijo Ramón, que solo leen pedazos de la Constitución, pedazos de artículos, pedazos de todo, para que confundir a la población, y eso no se vale. Perfecto. Bueno, el juez séptimo de instrucción alentó a la Fiscalía a investigar al señor Flores y al ex ministro de Hacienda, Juan José Dabud. Voy con usted, doctor Omar Pastor, por favor. Hoy ya van a haber préstamos aprobados. Estamos hablando de Nelva, no de préstamos. O sea, bien. ¿Puedo inferir que era parte de la negociación de esto, lo que usted está diciendo? Ahí va. Mira cómo sabes tú muchas cosas, hombre. Fíjate que lo más extraño, ver al presidente de la República, Salvador, por favor, hombre, gritándole a la sala de lo constitucional. Y ahora, mira qué obediente. No quiere que se siga adelante el proceso y prácticamente le da una orden a CEL para que no interpongan los recursos respectivos. Y esto no ha terminado. Pueden interponer los recursos. Y dice que la autónoma debe de acatar la decisión judicial. ¿A cuenta de qué? Si este es un proceso penal. Siempre metiéndose donde no se debe meter. Pero, claro, aquí hubo un acuerdo. Esto que no quepa duda. Lo más probable es que hubo un acuerdo de que hoy se iban a ir fluidos los préstamos que solicita el señor presidente. 1, 2, miren, ¿cómo es posible que diga un abogado por ahí, no voy a decir el nombre, ahí sí que está bien claro que no había por qué juzgar a estos señores? Y entonces, ¿por qué aceptaron que era peculado culposo? Es que somos demasiado, bueno, yo no sé qué brutos, ¿verdad? Somos muy inteligentes. Yo creo que fue un proceso casi que tenía un sentimiento de persecución política. Sentimiento de persecución política casi, o es o no es. ¿En qué quedamos? Y entonces, este maestrito que está hablando aquí, no se da cuenta que la persecución política es una y la persecución jurídica es otra. Es por un delito que se cometió. No es cierto, Mason, por favor, que violar la Constitución no trae aparejada delito. La esencia constitucional es de donde depende todo código penal, procesal penal, civil, mercantil, lo que se quiera. Es más, modernamente, Mason, hoy se habla de derecho penal de la Constitución. ¿Por qué? Porque es constitucional, hombre. Un amigo le pregunta ahorita a usted, doctor Omar Pastor, ¿son préstamos o lo que se iban a aprobar? ¿O es el Fomilenio? Todo. ¿Le preguntan a usted? Préstamos y Fomilenios. Si aquí ya no distinguen, hombre, ya van a solicitar otros 100 millones porque los 100 anteriores que les dieron, 149 millones y 73 que donó el gobierno de Alemania, no sé si el gobierno, sencillamente ya no están, fíjate. Y por 100 millones que con el Fomilenio parado no llegaron, la gran llorazón que tenían, no los entiendo realmente. Entonces, sí, ¿es una persecución política o es una persecución jurídica delictiva? Pongámonos claros.
todos los abogados han aceptado que hubo peculado. ¿Que hubo delito? Hubo delito. Ahora bien, vamos a ver, y a cualquiera de los abogados que me estén escuchando, los invitaría a una reunión para que discutamos esto. Sencillamente. Con cámaras de Canal 33. Claro que me encantaría que me vengan a decir a mí que no ha sido doloso esto. ¿Cómo no va a haber dolo? Y cuando hablo de dolo, para la gente que no sabe de estas cosas, que yo creo que ya en El Salvador ya despertamos un Ayer poco. la dije, que era la malvada intención de causar un daño. Exacto. Era la intención de causar daño. Punto. Entonces, aquí no era de causarle daño al pueblo, sino de meterse los millones a la bolsita, que eran 160 millones los que iban a ganar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta gente evita, rodea, pasar por el 120, cumplir el 120 y el 131, número 30 de la Constitución de la República, a partir del artículo 3 que mencionaba Ramón, sencillamente nos encontramos con que había intención, pues, o no había intención de clavarse todo eso. Entonces, ante eso, vienen y dicen los jueces, y esto sí me aflige a mí, dicen que no hubo violación de ningún tipo. Aquí no ha habido delito. Y fíjense que extrañamente no es primer delito donde el señor fiscal pide sobreseimiento, la fiscalía, mejor dicho. Yo acabo de estar en una audiencia en donde la fiscalía llegó a pedir sobreseimiento porque 3 honorables abogados se han clavado más de $400,000 a un suizo, y donde don Francisco Flores anduvo en un helicóptero con el suizo enseñándole, igual que el caso Sinajor, ¿te acuerdas? Igualito, igualito. Entonces, por favor, no vengan a querer vernos la cara, por favor, y díganle la verdad al pueblo, hombre. Ese es el punto. Perfecto, nos vamos a ir a una pausa. Hay una amiga televidente que esboza el mejor espíritu de 8 en punto. Un saludo para usted, Ana Gladys. Y dice, muy interesante el programa de hoy. Siempre es bueno escuchar a todas las partes. Ojo, porque mientras sea la Caperucita Roja la que cuente siempre el cuento del lobo, siempre va a ser el malo. Eso es lo que pretendemos nosotros en 8 en punto, porque no tenemos compromisos con nadie. Pausa, volvemos. El proceso judicial nunca debió llegar a la última etapa, dijo el abogado Francisco Bertrán Galindo, quien cree que los señalamientos contra el fiscal general y el fallo tienen otras motivaciones fuera de la justicia. Es que ellos lo que quieren es ver sangre. No quieren hacer justicia, quieren venganza. Y eso es otra discusión. Críticas similares se lleva a la anterior Asamblea Legislativa, según el abogado Arturo Mason. Dio declaraciones y hizo culpables o inocentes, pero el hecho es de que eso no es una manera de juzgar un delito de estos. En términos de lecciones aprendidas, este caso deja señales que no alientan la inversión extranjera, aseguraron. Y le va a poner reglas de juego débiles en las cuales usted maneja a los jueces, usted maneja la cancha, usted maneja a los árbitros y usted es dueño de la pelota. Así no se puede jugar fútbol limpio. Y en cuanto a la participación del gobierno, hace notar el papel del expresidente de la República. Y cuando ya pasó el tiempo, el presidente día tras día le reclamaba al fiscal y le decía, ¿y cuándo va a meter el juicio? Casi le dijo, ¿y qué no le he pagado para eso, pues? Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez. Bueno, esta nota nos sirve de punto de referencia para arrancar esta entrevista nuevamente en el set, en el segundo segmento, en el set número 2 de Canal 33, el licenciado Ramón Villalta. Licenciado, quiero hacerle una pregunta. Tengo poco tiempo, por favor, deseo que seamos muy puntuales. ¿Han mirado a propios y extraños que la Fiscalía no gira una orden administrativa en torno a este caso, a diferencia, a contrario sensum de otros casos sí, pero particularmente que se llega a un tribunal a pedir la extinción de la acción civil por el acuerdo marco en comento, pero también el cambio de tipificación del delito, de un delito que ya prácticamente estaba prescrito? Ha llamado la atención porque yo he conversado con abogados y me dicen, Sergio, eso no es normal en la Fiscalía.
La Fiscalía, por más que no tenga elementos, siempre es acuse. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Bueno, tal como lo hemos señalado en varias ocasiones, el fiscal general de la República está abriendo casos para cerrarlos. Esa es la actitud y el desempeño que hemos visto en el caso Selenel, y es exactamente el mismo desempeño que estamos viendo en el caso de Francisco Flores. Fíjese bien un detalle en lo que el señor Beltrán dijo, que este fiscal abrió este caso porque el presidente Funes lo presionó. Y quiere decir que ahora alguien más lo ha presionado para que él modifique y esté pidiendo eximir de responsabilidad civil y que se defina una nueva modalidad del delito. Quiere decir que este fiscal es susceptible a las presiones entonces de cualquier persona o de cualquier otro funcionario de alto nivel, y que por lo tanto, si es susceptible de presiones, no está en la capacidad para ejercer el cargo de fiscal, porque cualquiera lo puede comprar o cualquiera lo puede presionar para tener una actuación favorable según a quien le esté correspondiendo o quien le esté presionando. Esto es un elemento que es clave. Por ello, anuncio desde ahora que junto con todas las organizaciones de la Red contra la Corrupción, el día de mañana vamos a presentar antes del mediodía ante la Corte Suprema de Justicia la petición de una auditoría de proceso, de este proceso, para que se determine si en verdad lo que se ha llevado adelante es conforme al debido proceso, conforme a lo que prescribe la ley salvadoreña, o si en este se han cometido vicios, dado que nosotros lo que hemos encontrado es que la petición, fíjese bien, a las 8 de la mañana del día 11 de junio, la defensa llegó a presentar un escrito al juez cuarto de sentencia para solicitarle una audiencia especial para pedir la modificación del delito. Y ese mismo día 11 de junio, el fiscal general de la República llega y presenta un escrito de petición de audiencia especial para presentar la petición de eximir de responsabilidad civil. Se pretende generar un mecanismo que, si bien es cierto, ha sido legal, pero que en al ser una audiencia especial, solo se podría ver los elementos petitorios sin tener la posibilidad de toda la argumentación y garantizar el principio de contradicción que se puede ver, que se pudo haber visto en la vista pública. Esto es lo que nosotros vemos, y entonces, obviamente, un fiscal actuando de esta manera, no solo en estos casos, hay otros casos muchos más en los que el fiscal ha actuado abriéndolo y pidiendo sobreseimientos definitivos. Perfecto. Quédese con nosotros. En el otro segmento le voy a hacer una pregunta que se la planteo desde ya. Usted ya ha adelantado en diferentes oportunidades las razones por las cuales no se debe de reelegir al licenciado Luis Martínez. Esa es la pregunta. Aguánteme un ratito, regreso a estudio. Doctor, ¿qué opinión le merece que plantee el cambio de tipificación del delito? Rápidamente, por favor. Bueno, es que mira, este juicio, para el caso donde empezó con la señora jueza, que no sé cómo se llama, le mandaron 23,000 folios, algo así. Y ella en una semana sacó una resolución perfecta, pero así, perfecta, pero era perfecta para los imputados y perfecta para el órgano, para el juzgado. Yo platiqué con un abogado que andaba en esa situación y le dije, bueno, ¿y cómo es posible que lean 23,000 folios? No, me dijo, esta resolución ha salido de los brillantes abogados que tienen estos hombres. De ahí salió, ahí le hicieron y le dijeron, va a quedar bien usted y van a quedar bien los nuestros. Y lo pusieron, cuando apelaron, pusieron esa sospecha. Y por eso la Cámara le dio vuelta. Así ha sido este juicio. Doctora, su opinión, por favor. Bueno, realmente creo que tenemos que buscar los mecanismos para suplir al fiscal, ya que no hay fiscal que defienda los intereses del pueblo, ¿verdad? Y definitivamente sí, la Corte Suprema de Justicia tiene que verificar de manera urgente mediante una auditoría de proceso en este caso, porque sí, es un caso muy voluminoso, donde el señor fiscal interviene en defensa de los imputados, con lo cual está incluso cayendo en una figura delictiva, incluso hay patrocinio infiel. O sea, si él tiene que
que buscar, digamos, las pruebas y en todo caso alegarlas ante el juez, pero son los defensores los que tienen que defender a sus clientes. En este caso, definitivamente ni los jueces han actuado de la forma más correcta, porque obviamente es tan voluminoso. Estamos defendiendo la energía geotérmica, que representa un porcentaje importante de la matriz energética de El Salvador. Para mí, mis respetos al presidente de CEL, que ha logrado rescatar este gran recurso del Estado, ¿verdad? Que incluso puede producir una energía más limpia o menos contaminante, ¿verdad? Que por supuesto siempre va a contaminar, pero es un llamado a las diferentes instituciones. No nos podemos quedar callados y calladas ante tanta abominación. Realmente, en este caso, no podemos seguir pagando la factura el pueblo salvadoreño y que se queden con tantos millones enfrente de todos, pues, y que todavía tenemos que pedirles perdón a los imputados, pues, por haberlos molestado. Eso me parece realmente incorrecto y no lo podemos aceptar. Ok, doctor Omar Pastor, el amigo televidente, de lo que usted dijo en la primera, sigue opinando, lo que usted dijo en la primera exposición. Dígamele al doctor Omar Pastor, me pide el anonimato y así va a ser, si esta es parte de la negociación de los votos para la reelección del señor fiscal general de la República. No lo solo pregunto eso, y yo se lo tengo que preguntar. No solo eso, pero antes que le tomo la palabra al doctor Beltrán Galindo, en una cancha como esta no se puede jugar fútbol. Y no se puede jugar fútbol cuando la Constitución de la República es vulnerada en su principio de legalidad, en el debido proceso, en las obligaciones de un fiscal para llegar a producir un fallo totalmente antidemocrático y un fallo contra el pueblo. Ahora bien, mira, cuando el fiscal se luce en la vista pública y están ahí los señores de la embajada, pues le están dando las gracias. Y vamos a adelantar algo. ¿Sabías que ya hay un criteriado por ahí que ha aumentado el volumen de los procesados, entre ellos exfiscales, que uno de ellos, él ya lo ha de saber, dice, mire, de los 150,000, entrégueme 60,000 porque yo tengo que repartir con mi jefe en la fiscalía? Entonces, hay por ahí un montón de nombres en ese documento que hoy estaba escuchando yo en los tribunales, que ahí se aprenden muchas cosas, hombre. Y entonces estaban hablando de que esa es la carta fuerte para la reelección, además de este fallo de Enel. ¿Me explico? Entonces él ya va con 35 votos seguros, faltan los del frente para que complementen. Y bueno, como aquí todo es politicaría, entonces podemos esperar muchas cosas. Perfecto. Pausa en 8 en punto. Volvemos, señores. El siguiente segmento es presentado gracias a COVID RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, regresamos y nos vamos otra vez al estudio número 2 con el licenciado Ramón Villalta. Licenciado Villalta, ya había dejado sentada la pregunta sobre la mesa antes de irnos a una pausa comercial. Y es que usted en alguna medida ha hecho algún tipo de movimientos para que no reelijan al licenciado Luis Martínez, el fiscal general de la República. Debo de preguntarle, ¿por qué razones? Bueno, quisiera referirme muy brevemente a las palabras de que estamos buscando venganza, estamos queriendo sangre y no estamos queriendo justicia. Nosotros hemos planteado claramente que este juicio puede continuar de acuerdo y con apego a las leyes salvadoreñas. Para los señores defensores, ellos celebran que esto ya concluyó, pero si la CEL decide apelar ante la Cámara, tendríamos que esperar a ver qué es lo que resuelve la Cámara. Si en caso la Cámara reafirma la decisión
del juzgado cuarto de sentencia, todavía viene el procedimiento de poder ir a casación ante la sala de lo penal. Por lo tanto, creo que estamos hablando de seguir utilizando los mecanismos institucionales y que la justicia salvadoreña permite utilizar. Resulta ahora que si uno quiere utilizar la justicia, resulta que ahora uno está buscando venganza. Disculpe, yo creo que se trata de hacer valer la institucionalidad del Estado. Segundo elemento que dijeron, que nosotros andábamos una gran campaña mediática. Mire, aquí está cantidades de páginas, y esto solo es una pequeña muestra que he logrado sacar de los periódicos. Y yo personalmente envié una nota firmada a la prensa gráfica para que nos publicara una nota, así como se las ha publicado a FUSADES, a la NEP, a ARENA, para que indicara de manera objetiva que habían unas opiniones diferentes. Ellos han estado en una campaña mediática, en una campaña política, para garantizar, mediante otros mecanismos jurídicos, dejarlos en libertad. ¿Por qué solicitamos que no se reelija al fiscal? Ya hemos dicho, abre casos para que sean sobreseídos. Este es un fiscal que no cumple con la obligación de investigar el delito. Este es un fiscal que los jueces le piden requerimientos para que presente las pruebas, para que investigue, y no lo está cumpliendo. Creemos nosotros que es importante que los partidos valoren esta situación por cuanto la misma Asamblea le pidió que investigara el delito de lavado de dinero en el caso de Francisco Flores, y este aviso el fiscal no le dio la importancia, no lo tomó y no procedió. Llamamos a la Sala de lo Constitucional, a quien hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad por el procedimiento de elección y por no haber cumplido con los requisitos y criterios de idoneidad en el momento en que fue electo. Creemos que la Sala debe de admitir prontamente esta petición que hemos hecho. Por efectos de tiempo, voy con usted, por favor, rápidamente, su opinión. Bueno, yo tengo una opinión. Primero, esto de la venganza. Si la justicia es venganza, nada más que una venganza un poco acobardada, ¿va? En vez de hacer tú las cosas, le dices a un juez que las haga. Y estos jueces que son más cobardes que uno, tampoco las hacen. O sea, eso lo debe tener uno con claridad filosófica. Ahora, yo sí creo de que el problema de esta gente que estuvo en CEL es que los descubrieron. Ya estaban por no descubrirse, incluso por eso han prescrito delitos. Los descubrieron y entonces están en un problema. Pero hoy quizás en la mente de niños que tienen, dicen, mi papá ya pagó. ¿Y quién es su papá? Salvador Sánchez Serén. Ese es mi papá. Y como es mi papá y ya pagó, ya no hay problema porque él mismo ha dicho de que él respeta la resolución, pero como dice para mí mi magistrada Mirna, es posible que el alto respeto que él tiene por las instituciones se refiere a que respeta la resolución esa en este momento, pero bien puede, como dice Ramón, volver a actuarse en el área judicial hasta el fin, ¿verdad? Que eso comprende apelación, casación y llegar incluso, como no sé quién lo dijo, al problema constitucional. Perfecto. Doctora, voy con usted, por favor, su opinión. Bueno, realmente yo reitero, el director ejecutivo, el presidente de la República, los funcionarios de CEL deben de apelar en este caso. Y el fiscal general debe de reflexionar su papel y sobre todo si quiere aspirar a que lo reelijan. Esta no es la manera de buscar una reelección. Y también pedimos a la Corte Suprema de Justicia que en casos donde hay un interés colectivo muy manifiesto como este, debe de asumir inmediatamente una auditoría de proceso para que se haga verdadera justicia en este caso. El diputado Gallegos en su cuenta personal acaba de esbozar de que el señor fiscal general de la República es una persona valiente y que ha combatido la corrupción. ¿Qué opinión le merece? Bueno, él fue el que firmó la declaración de patrimonio, él la autenticó para el caso del señor expresidente Flores, quien es un imputado que está acusado y debería de haber sido acusado por el fiscal espontáneamente, no por la presión que se le hizo de parte de las organizaciones sociales para que lo investigara por lavado de dinero.
él ha fallado en su deber de investigar y luego en su deber de promover la acción penal en contra del expresidente Flores. Es más, ahí se le pidió que depusiera su cargo para este caso, porque él precisamente tiene interés en el caso. Él fue asesor del expresidente Flores. Que se inhibiera de conocer. Él debería de haberse inhibido y no lo ha hecho. La Asamblea Legislativa haría muy mal, pero quedaría muy mal haciendo una reelección de este señor. Doctor Pastor. Indiscutiblemente que Mirna y el compañero Hernández Turcios tienen toda la razón. Creo que ya la Asamblea debiera de tomar cartas en el asunto, porque en este proceso de Enel y en el caso de Francisco Flores se ha violado la Constitución de la República, se ha amenazado al juez por no hacer la voluntad de la Fiscalía, y cuando el juez pide que se investigue no queda tiempo. Si no le están preguntando al fiscal si tiene tiempo o no tiene tiempo, le están diciendo que investigue en la banca extranjera los fondos que tiene el señor Francisco Flores, pero eso se ganó una amenaza. Entonces, todo esto es indiscutible que viene arreglado, y que no nos quepa duda, para contestarle a la persona que ha estado escribiendo, que hoy van a venir los préstamos fluidos aprobados por los diputados. ¿Por qué? Porque ya don Sánchez Serén ya le dijo al señor de CEL: no vaya a apelar, respete el fallo, quédese ahí quieto. Entonces, cuando el señor presidente está tomando esa conducta, debiera de tener cuidado, mucho cuidado con lo que hace y con lo que dice. Ya El Salvador ha despertado un poco y vamos a seguir despertando. Ok, señores, vamos a otra pausa. Volvemos en segundos.